En este video voy a explicar el análisis del gráfico de una función. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Que cuando analizamos un intervalo, los valores se toman desde el menos infinito, avanzando hacia el más infinito, y lo mismo para el eje Y, desde el menos infinito hacia el más infinito. Otra cuestión a observar es que acá tenemos una flecha, lo que significa que el gráfico continúa, ¿sí?, hasta infinito, se extiende, y que hay puntos que son pintados y puntos huecos. Los puntos pintados pertenecen a la gráfica y se marcan con corchete en el intervalo. En cambio, los puntos vacíos son puntos que no pertenecen a la función y se marcan con paréntesis. El primer aspecto a mirar es el dominio, que son los valores de x para los que existe función. Lo podemos analizar gráficamente trazando líneas verticales. Trazamos líneas verticales y vemos dónde cortamos a la función naranja en este caso. Si bien acá no lo vamos a ver, la función esta continúa y nunca se detiene. Entonces, si yo voy a valores como menos 80, menos 300 o menos infinito, me voy hacia el menos infinito, sé que va a haber una parte de la función donde voy a cortar. Entonces, el dominio inicia en menos infinito. Los infinitos se marcan con paréntesis porque son una expresión, no un punto que podamos tomar. Y si trazo líneas verticales, sé que voy a cruzar función en todas estas partes. Voy a cruzar función, hasta el menos 4, que la función se corta. Entonces, en menos 4 finaliza el intervalo con un punto pintado, por lo tanto, con corchete. Luego la función desaparece y retoma aquí en valor menos 2. Este punto está sin pintar, por lo tanto, va con paréntesis. Y continúo trazando las líneas verticales. Hay función, hay función, hay función. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. Si trazo una línea vertical acá, hay, pero ya para este lado no habría. Entonces, hasta el 3 hay función. Como el punto es un punto pintado, va con corchete. Lo siguiente a mirar es la imagen, que se mira de manera muy semejante, solo que ahora vamos a estar trabajando con el eje Y. Siempre partimos de él, menos infinito. Si trazo una línea en esta altura no hay función, no hay función. ¿Dónde comienza a ver? Acá, en menos 4 del eje Y. Y si bien en menos 4 el punto no está pintado, iría con paréntesis, cada espacio de esta recta es un punto. La recta es la unión de muchos puntos conectados. Entonces, en cada uno de estos valores hay puntitos pintados. Por lo tanto, va con corchete. Bien, sigo trazando líneas horizontales en este caso. Hay función, hay función, hay función, hay función. Acá deja de haber de este lado, pero sí hay de este. Entonces nunca se corta en realidad. Y como esta flecha se extiende hasta el infinito, voy a continuar y siempre voy a encontrar función. Por lo tanto, la imagen se extiende hasta el más infinito, infinitos con paréntesis. Lo siguiente a mirar es intersección con los ejes. Intersección con los ejes es el corte de la función en el eje X y el eje Y, donde la función, la línea naranja en este caso, corta al eje de las X, acá y acá. Estos son puntos, no intervalos. Todos los puntos son de la forma X e Y. Entonces, ¿en qué punto la función, la línea naranja, corta el eje X? En este punto. Este punto, si miro sobre el eje X, tiene valor menos 5. Y si miro qué valor tiene sobre el eje Y, digo, ¿está a la altura del 1? ¿Está a la altura del 2? No, está a esta altura del eje Y, a esta altura, que sería la altura 0. Entonces el punto es el punto menos 5, 0. Menos 5 de X, 0 de Y. El otro punto donde corta la función al eje X es acá. Este punto, como valor de X del eje X, está en 3. Como valor de Y vuelvo a hacer lo mismo. Digo que está a la altura de menos 2, no. A la altura de menos 1, no. A la altura de 1, no. Está a la altura de 0 del eje Y. De 0 del eje Y. Entonces el nombre del punto es 3, 0. Intersección con el eje Y sería cuando o dónde la función corta al eje Y. Eje Y,
función, ¿dónde la corta? Acá. Y este punto también tiene un nombre de x y un nombre de y. Respecto de x, ¿estoy en el valor 1 de x? No, este punto está en el valor 0 de x. Y respecto de y, estoy en la altura del valor menos 3. Este punto es el punto 0 de x menos 3 de y. Lo siguiente que vamos a mirar es el intervalo de crecimiento, decrecimiento y constante. En este caso vamos a analizar si la función crece, decrece o se mantiene constante, siempre mirando en el sentido de izquierda a derecha, es decir, como escribimos. Comienzo mirando la función de este lado y digo, a medida que avanzo hacia los x positivos, la función, en este caso, a medida que avanzo hacia allá, la función apunta hacia abajo, así que decrece. Desde menos infinito, que es donde inicia, desde menos infinito hasta el menos 4, porque el intervalo se mira sobre el eje x, hasta el menos 4, decrece. Luego retoma acá en menos 2 y se mantiene constante. A medida que avanzo hacia los valores positivos de x, se mantiene constante. Entre menos 2 y menos 1, función constante. Entonces, desde menos 2 hasta menos 1, la función es constante. Sería entre esta línea vertical y esta línea vertical. Luego cambia de sentido. Del menos 1 hasta el 1, la función, a medida que voy hacia allá, veo que crece. Entonces, intervalo de crecimiento desde el menos 1 hasta el 1. Desde el menos 1 hasta el 1. Luego, desde el 1 hasta el 2, desde acá hasta acá, la función, si yo miro de izquierda a derecha, vengo así, la función decrece. Entonces tenemos otro sector donde la función es decreciente, entre 1 y 2. Y luego retoma el cambio de sentido hacia arriba, desde el 2 hasta el 3, la función crece. Entonces, en crecimiento, desde el 2 hasta el 3. Esta manera de mirarlo es la manera más ordenada. ¿Sí? Empezamos del lado izquierdo y vamos viendo la función baja, se mantiene constante, sube, baja y vuelve a subir. Lo último que nos quedaría por mirar es el conjunto positividad y conjunto negatividad. Conjunto positividad es cuando la función está por encima del eje X. Si yo tapo acá, veo que el único momento en que la función está por encima es desde acá hasta este valor que estoy tapando. En menos infinito, la función está por encima del eje X. En valores como tal vez menos 7, la función estaría por arriba. En menos 6, estoy encima del eje X. Hasta el 5, que el 5 es donde atraviesa el eje X. Entonces, desde menos infinito hasta 5, la función está por encima del eje X, conjunto positividad, porque me devuelve valores de y positivos. Conjunto negatividad sería cuando la función está por debajo del eje X, es decir, cuando estoy del eje X para acá. El menos 5 es el corte. Si yo tapo, veo este pedacito de la línea y esto de la función. Desde menos 5 hasta 4, desde menos 5 hasta 4, estoy por debajo del eje X. Y luego, desde menos 2 hasta 3, retoma la función y vuelve a estar debajo del eje. Entonces, desde menos 2 hasta 3 positivo, la función también está por debajo del eje X. Eso sería todo